Análisis semántico. Antes de comenzar con el análisis semántico de nuestro idioma seleccionado Perl, nos gustaría dar una pequeña explicación sobre lo que es la semántica. La semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de un determinado elemento, símbolo, palabra o expresión. Es decir, si vamos a tener un símbolo, ¿qué significado va a llevar este símbolo? Si vamos a tener una expresión, ¿qué interpretación le vamos a dar a esa expresión? Si tendremos una palabra, ¿en qué sentido tomaremos esa palabra? Esto es lo que es la semántica. Ahora que ya tenemos una idea más clara de qué es la semántica, podemos explicar qué es o en qué consiste la fase del analizador semántico. Es la fase del análisis de un compilador donde se detecta la validez de la semántica de las sentencias aceptadas por el analizador sintáctico. Cabe mencionar que el analizador sintáctico y el analizador semántico van de la mano, es decir, no podrían trabajar el uno sin el otro, porque en el analizador sintáctico es donde vamos a identificar los operadores y los operandos que vamos a analizar en el analizador semántico. El analizador semántico es el que trata de comprobar los argumentos que tiene un operador que pertenece al conjunto de operadores posibles. De lo contrario, en caso de que no pertenezcan a este conjunto de operadores posibles, nos va a marcar una advertencia o un error, indicándonos que pues, no son compatibles. El analizador semántico cuenta con una parte muy importante, que es la parte de la compatibilidad de tipos. Es en esta parte donde el analizador verifica que los valores asignados a un objeto sean los correctos. Esta parte se subdivide en varias compatibilidades, las principales de ellas las enlistamos aquí. La principal es la compatibilidad de equivalencia, que es la que se encarga de determinar cuando dos objetos pueden considerarse del mismo tipo. La compatibilidad de compatibilidad, válgase la redundancia, que es cuando un objeto de cierto tipo puede ser usado en cierto contexto. La conversión, que es cuando permite efectuar los cambios entre distintos tipos. Y la compatibilidad de nombres, ya que a veces el nombre aparece más de una vez y es aquí donde se comprueba que está correctamente usando los atributos que se definieron la primera vez de este nombre. Ahora que ya tenemos una idea más clara de lo que es el analizador semántico, procederemos a dar unos ejemplos para dejar aún más claro lo que hace este analizador. Como ya les mencioné al principio, el idioma que mi equipo seleccionó fue el idioma Perl. La parte del análisis semántico lo vamos a hacer con el IDE de los mismos desarrolladores del lenguaje, que es el IDE padre. Aquí vemos el logotipo. A continuación les voy a mostrar la pantalla del IDE. Aquí tenemos la pantalla del IDE. Como podemos ver, contamos con tres ejemplos: un ejemplo de una suma, un ejemplo de la lista de los planetas y un ejemplo que nos detecta los números primos. Comenzaremos con el primero, que es el de la suma. Aquí en este caso, si le damos en ejecutar script, como el código no tiene ningún error, nos va a jalar la suma correctamente. Vamos a ponerle 298, ese es el primer valor, y 110, 111, aquí está el resultado, que es 409. En este caso, porque el código no tiene absolutamente ningún error. Pero a ver, supongamos que en esta parte que estamos declarando la variable como escalar, le quitásemos el signo de pesos, que como sabemos en Perl sirve para declarar variables. En este caso, automáticamente el IDE nos va a botar un error donde se nos indica en la línea 9, cerca del corchete, que no podemos modificar una constante. Esto nos está tomando como constante porque le quitamos el signo que hace que se declare como una variable escalar. Entonces, si le volvemos a poner el signo de pesos, ya no los toma otra vuelta como una variable escalar. Lo mismo sucede en la parte de aquí abajo. Si a los dos les quitamos el signo de pesos, entonces nos va a marcar, bueno, en este caso nos marcó el primero, que fue el de la línea 10, pero si le ponemos este y el otro lo dejamos sin el signo de pesos, aquí pueden ver que ahora nos marcó en la línea 11. Esto porque estamos quitando el signo que es de los que sirve para declarar una variable. Lo mismo en la parte de aquí abajo. Si le quitamos aquí, por ejemplo, el dos puntos, punto y coma, que es con lo que se deben de terminar todas las asignaciones, nos va a matar aquí un error en la línea 16 cerca de la declaración de la variable. En cuanto aquí abajo, si ponemos
como podemos ver, el lenguaje Perl es un lenguaje muy flexible. No se necesita declarar absolutamente si la variable va a ser un entero, un flotante, un char, un boolean, puesto que el lenguaje te lo detecta automáticamente. El lenguaje solamente permite tres tipos de variables, que son las escalares, que son con el signo de pesos, que son los arreglos, que son con el arroba, y las variables de llamadas hash, que son memorias asociativas y son el mapeo de string a escalares. Aquí podemos ver que estamos ocupando tres escalares. ¿Qué pasa si a este le asociamos una variable tipo hash? Veamos qué error nos marca el compilador. Vamos a dar un 87. Podemos ver que en este caso no nos marcó ningún error. Sin embargo, la variable que se supone nos tiene que regresar el resultado no nos regresó nada. ¿Por qué? Porque la asignación se la hicimos como un hash, no como un escalar. Le damos a continuar. Si le regresamos aquí, vamos a ver qué pasa si le ponemos aquí. Igual debe funcionar, pero a la hora de hacemos 8, 0. ¿Por qué? Porque sí declaramos la variable, pero los valores que le estamos asignando no son escalar. Eso significa que estamos dejando la variable en 0. Regresamos los valores a escalar. Suponiendo que le quitásemos aquí el punto y coma, nos tiene que volver a marcar error. Syntax error. Aquí está, línea 20, cerca del escalar B. Esos son los principales errores en cuanto a la declaración de las variables. Podemos notar, repito, que el lenguaje Perl no necesita que declaremos que la variable va a ser entero o va a ser flotante. Te lo detecta automáticamente dependiendo del contexto en el que la estás usando. Aquí pueden ver que no tenemos absolutamente ningún flotante. Y sin embargo, cuando hacemos la suma de un entero más un flotante, notamos que sí hace la suma. El resultado nos regresa como un flotante. Es una parte muy interesante del lenguaje, puesto que lo vuelve bastante flexible. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo lo vamos a manejar con lo que viene siendo las variables de tipo array. Aquí tenemos una variable tipo array llamada planetas, y la lista dentro de esa variable son los nombres de los 9 planetas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos notar que en ningún momento estamos declarando que el arreglo va a llevar 9 variables dentro. Sin embargo, ¿qué pasa si le damos en ejecutar script? Aquí. Bueno, en este caso hay un error en el código. En la línea 7, print el número de los planetas. Sí, fue, como podemos ver, aquí tenemos, vamos a cerrarle, la variable declarada como escalar. Sin embargo, tiene que ser declarada como un arroba. Aquí podemos checar que el número de los planetas es 9 y nosotros en ningún momento le indicamos que el tamaño del arreglo iba a ser 9. Y estamos en la siguiente parte, en esta parte del código, estamos quitando un planeta. Por eso es que aquí en esta parte, and the utmost planets is the planets. Si le damos, por ejemplo, bueno, ya vimos que si aquí le cambiamos a escalar y le ponemos el signo de pesos, nos marca un error. Igual en la parte de acá, si le ponemos escalar, como estás dando aquí una declaración de un arreglo, nos botará el error. Aquí dice línea 5. Regresémoslo a son los escalares. Bueno, eso es en cuanto a los ejemplos de incompatibilidad. Podemos ver que los escalar y los array pues no son lo mismo y se tienen que declarar de distintas maneras. Aquí tenemos otro código. Este código, si mal no recuerdo, funciona para regresarnos los valores primos del 0 al número que nosotros indiquemos. En este caso tenemos el número indicado 50. Podemos ver que los valores que nos regresan son solo los valores primos de ese número, entre el 0 y el 50. Aquí podemos ver la parte en la que seleccionamos el número. Si nosotros le modificamos aquí 100, entonces, y le damos a ejecutar, nos tiene que regresar los valores del 0 al 100,
que podemos ver que sí nos regresó. En este caso, si nosotros le ponemos por ejemplo aquí una comilla simple y le ponemos aquí el signo de pesos, un signo de porcentaje, presiono una tecla para continuar, podemos notar que el programa no hizo absolutamente nada porque estamos definiendo una variable de tipo var con comillas simples. Las comillas simples se utilizan para especificar que la variable es un string. Aquí podemos también quitar esta definición de la variable, le damos en ejecutar y nos va a marcar un error porque como no estamos definiendo la variable, la está tomando como constante y él automáticamente nos indica que las constantes no pueden llevar incrementos ni decrementos. Entonces si lo quitamos y le ponemos el signo de pesos, tiene que funcionar de nuevo. Igual de la misma manera, si quitamos el punto y coma, nos tiene que marcar error de sintaxis. Y en este caso sería la mayoría de los ejemplos. Podemos ver que el lenguaje tiene una manera muy flexible de definir las variables, lo cual podría ser bueno. Y esperamos que con esto haya quedado mejor explicado la importancia del analizador semántico. Damos las gracias por su atención. El equipo está conformado por Hernández Gurfano, Emilio Ernesto, Lara Sarmiento Alexis, López Molina Marcinoe y un servidor, Olivia Menéndez José Luis. Es todo de nuestra parte.